Así que en esta hora, mis hermanos, hoy prácticamente culminamos nuestra clase sobre el tema de las religiones del mundo. Recuerden que hemos estado tocando este tema. Hemos estado viendo un poco acerca de las principales religiones del mundo. Hemos visto un poco acerca del hinduismo, haciendo un repaso de lo que hemos visto. El budismo, luego vimos el judaísmo, las religiones de China y Japón, el taoísmo y el sintoísmo, que son las religiones de estos dos países, y por último vimos el Islam. Así que prácticamente hay cientos de religiones en el mundo, mi hermano, y cientos de movimientos, y dentro de estos mismos grandes religiones hay pequeños grupos que han surgido, pero estos son tal vez como las más grandes, las más importantes en cuanto a personas que se adhieren a esa religión. Así que hoy lo que estaremos haciendo es un breve repaso, no de cada una de ellas, eso usted lo tiene en su libro, para que usted cuando quiera repasar sobre tal vez los principios de alguna de esas religiones, pueda ir allá. Las presentaciones en PowerPoint están listas, de hecho están en la computadora allí, si usted la desea, porque recuerden que esa tiene imágenes y otras cosas, y más información, se las podemos enviar por correo electrónico. Usted ahorita nos da el correo electrónico y le podemos enviar esas presentaciones en PowerPoint, o si usted tiene un pendrive, ahí le da trabajo a Carlos, más trabajo a Carlos. Bien, pero recuerden que hasta este momento lo que hemos estado viendo, o lo que hicimos mientras estudiamos cada religión del mundo, era compararla con la fe cristiana. Y nos enteramos de algo. Todas las religiones del mundo, mi hermano, nosotros vimos esta, pero hay muchas más. Y usted puede poner cualquiera de esas religiones y todas están en un mismo paquete. Aunque son bien diversas. Aunque el Islam no se parece al budismo. Son muy diversas. Gracias, hermano. Pero al final podemos ponerlas en un mismo paquete. ¿Y cuál podría ser una característica? Solo una, piense. Una característica que puede identificar las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo. Cuando las comparas con el cristianismo. Hard to handle. De difícil manejo. Oh, en inglés. Qué bien. Más profundo. Yo no podría cumplir con eso. Interesante esa característica. Difícil manejo. O sea, son religiones complicadas. ¿En qué sentido? Cuando vimos el hinduismo, el budismo, cualquiera de ellas, ¿en qué sentido? Decimos que son de fácil manejo, son religiones complicadas. Es que uno no puede entender la espiritual por fe. O sea, tú quieres algo espiritual, ora y el Señor, confía en él, descansa en él. Sí. ¿Qué yo puedo hacer para ganarme la vida? ¿Queréis entonces? Así es. Y todas estas religiones lo que ponen sobre mí es una carga muy grande para yo tratar de cumplir. Todas y cada una de estas religiones, y es una característica general de las religiones del mundo, me ponen una carga sobre mí muy complicada. Mientras el evangelio es sencillo, en el sentido de su mensaje, que te dice, cree y serás salvo. Todas estas religiones te dicen, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. ¡Wow! Colosenses 1:17, vimos ese pasaje, decía ahí, que Cristo es el que sostiene con su poder el universo. El que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Ese es Cristo, según Colosenses 1:17. Y sin embargo, una de estas religiones de China y Japón, la veíamos, decía, no, para que el mundo esté en armonía, tú tienes que hacer algo. Para que el mundo esté en armonía, tú tienes que adorar a los dioses, tienes que hacer este sacrificio. O sea que tú eres responsable para que el mundo esté en orden y no en caos. Y la Biblia lo que te dice, no, el único responsable para que el orden, para que el universo se mantenga, se sostenga, es Cristo. En Él, ahí está muy clarito. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él se mantienen juntas, todas las cosas en Él existen, todas las cosas en Él subsisten. Así que eso es una buena comparación de la fe cristiana con estos otros grupos. ¿Qué más? Piensa en otro. Cuando usted tiene la religión, la fe cristiana, la Biblia, y la compara con cualquiera de estos otros grupos estudiados en clase, ¿qué es otra cosa que se destaca así? El cristianismo hay solo una verdad, la Biblia. Para todas estas religiones hay diferentes tipos de libros
¿Se acuerdan del hinduismo? Cuando te decía, oye, el hinduismo te va a proveer diferentes caminos que todos son verdad para ellos. Para tú salvarte puedes hacer esto, si no haces esto puedes hacer lo otro. Si no puedes hacer lo otro, yo te doy otro camino. Eso es lo que hacía el hinduismo, le daba como caminos a la gente. Tú lo comparas con la fe cristiana que te habla de una verdad absoluta, que te habla de Juan 14:6. Cristo diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único que nos puede dar ese camino al Padre. ¿Y usted sabe cómo se dio esta pregunta? Esta pregunta se da, o esta contestación de Jesús allá en Juan 14:6, se da un contexto muy interesante. Porque noten, acompáñenme a la Biblia, Juan 14. Miren desde el verso 1, a veces solamente citamos Juan 14:6 como el texto que nos dice que Jesús es el único camino y que no hay ningún camino a Él, ningún camino al Padre que no sea a través de Jesús. Pero a veces perdemos el contexto. Y miren un poco ahí. Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y miren, esto es lo importante, verso 4. Ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Miren qué interesante, Jesús le dice, ustedes saben a dónde voy, al cielo, a estar con el Padre, ahí está el Padre, a preparar morada. Ustedes saben el camino. Tomás le dice a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, los discípulos sorprendidos, Tomás haciendo el vocal ahí diciéndole, oye, es que nosotros en realidad no sabemos a dónde vas, cómo vamos a saber el camino. Y ahí es que Jesús presenta esta famosa palabra donde le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede conocer a Dios sino a través del Hijo. Nadie puede ser un hijo con letra minúscula si no está o si no es a través del Hijo con letra mayúscula. O sea, nadie puede ser un hijo de Dios si no es a través del Hijo de Dios, hablando de Cristo. Así que tenemos que entender estas verdades, son muy importantes, porque el mundo todavía está ahí, mi hermano, en el verso número 5. Todas estas religiones son esos intentos del hombre tratando de encontrar un camino, ellos creando un camino. Y usted sabe que mientras por ahí el hinduismo te dice, llama la atención con un megáfono diciendo, gritando, oye, este es el camino, síganme a mí. De momento Buda dijo, no, ese no es el camino, yo tengo otro camino. De momento el Islam te dice, no, hay otro camino diferente. Mi hermano, y cuando usted estudia las religiones del mundo en un todo, son intentos del hombre. Intentos constantes, intentos fallidos, puentes que no llegan. Todos son esos intentos del hombre. Pero la fe cristiana es la única con la verdad absoluta que dice, no, hay un solo camino y ese camino vino a nosotros. Qué impresionante eso. No que nosotros lo buscamos. Ese camino, el camino vino a nosotros. Ese camino se nos mostró, porque si ese camino no se nos hubiera revelado, si Él mismo no se hubiera aparecido un día a Cristo aquí en la tierra y hubiera dicho, vengan, síganme a mí, yo soy el camino a Dios, mi hermano, todavía estuviéramos perdidos. Ningún hombre, ni los filósofos más importantes, como hablaremos hoy, ni los pensadores, las mentes más grandes de la historia humana, ninguno podía inventar un camino tan glorioso como ese, el camino a Dios. Así que vemos que el cristianismo nos habla de una verdad absoluta, de un solo camino, nos habla de un mensaje sencillo, a la vez profundo, pero sencillo, no muy complicado. ¿Qué más? ¿Iba a decir algo? Ninguna de esas religiones creen en el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como lo revela la Escritura. Así es. Sí. La hija me puso en mi casa, en el balcón de casa, una pizarra que dice,
Dios te ama, búscalo, es gratis. Es gratis. No tienes que hacer todo este esfuerzo que intenta hacer esta gente para salvarse a sí mismo. ¿Qué más? Dios siempre ha existido desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Sí. O sea, siempre Dios ha existido. Ellos crean a cada nivel de creación de Él, como cada casa. ¿Te se acuerdan en el hinduismo? Había una deidad. Por ejemplo, cada casa tiene, pues, a veces muchas de esas casas tienen una deidad. Y decíamos que había una que una familia cuando se iba de vacaciones se la llevaba. O la dejaban en la casa de alguien para que se la cuidara. Todas las mañanas tenía que darle comida. ¿Usted sabe qué es eso? De hecho, hay tradiciones, lo he dicho antes, hay tradiciones que por la mañana van y levantan a su Dios. ¿Usted se imagina eso? ¡Wow! Y tú lo comparas con la verdad hermosa del Salmo 121 que dice, el que guarda a Israel, ese no duerme. Mi hermano, usted vaya a dormir tranquilo esta noche, tranquilo. Usted no está consciente, pero hay alguien que sigue gobernando el universo. Pero para estos grupos no, para estos grupos nos vamos a dormir y ¿quién gobierna? El que esté despierto. Pero no necesariamente es Dios, porque para ellos hasta Dios duerme. Cada uno de esos fundadores está muerto. Así El es. mío está vivo. Amén. Tú lo ves con cada uno de los grupos. Tú lo ves con Buda. Y Buda está dividido en sus partes. Tú puedes ir a un templo donde dicen que tienen el diente de Buda y la gente va y ora allí. Y otros tienen unos huesos y así. Mi hermano, igual pasa con Mahoma. Con Mahoma usted sabe que hay una tumba. Y ellos mismos lo reconocen. Hay una tumba y la gente va a uno de los sitios de peregrinaje para ir a ver la tumba de Mahoma. Pero Jerusalén, hermoso, lo que nos muestra es que en Jerusalén la tumba está vacía. En los cielos hay un trono lleno y en Jerusalén una tumba vacía. Esa es una gran comparación también. Y así pudiéramos estar viendo cómo se contrasta la fe cristiana con cada una de estas verdades que hemos estudiado. Pero cuando las tomamos y las resumimos, mi hermano, la única religión que te habla de un Dios que por gracia Él mismo ha venido a buscarnos es la fe cristiana. No hay ninguna ni que se parezca. Tim Keller, yo se lo he mencionado antes, decía que todas estas religiones son maestros, profetas, líderes que te dicen, oye, vengan, yo les voy a mostrar el camino. Y la fe cristiana te dice lo contrario. Te dice, yo soy el camino y yo he venido a buscarte. ¿Ves la diferencia? Yo soy el camino y yo he venido a buscarte. Es muy diferente. Así que, mi hermano, a la luz de todo eso, yo le invito a que usted siga estudiando el tema de las religiones del mundo. Usted tiene ese libro, yo les he recomendado algún otro. Y hoy queremos cerrar esta parte estudiando un pasaje de la Escritura que está en el libro de Hechos. Este que está aquí, Hechos capítulo 17. Así que le invito a que me acompañe en su Biblia porque de ahí es que tendremos el resto de la clase hoy. Hechos capítulo 17. Y ahí estaremos viendo varias cosas. Veremos al menos 7 principios con los cuales nosotros debemos abordar este tema de interactuar con las religiones del mundo. Vamos a ver 7 principios o 7 enseñanzas sobre cómo Pablo, por ejemplo, iba a los judíos y cómo él interactuaba con ellos. Cómo Pablo iba a otra ciudad donde habían cualquiera de otras esas religiones y cómo él interactuaba con ellos. O sea, lo que vamos a ver ahora, en esta noche, en Hechos 17, es un pasaje que nos muestra cómo el apóstol Pablo practicaba esto que estamos enseñando aquí. De llevar el evangelio a personas de otras religiones. Mi hermano, porque recuerden que al final ese es el propósito. Que usted salga de aquí no con más información en su cabeza nada más, sino con más pasión por Cristo, agradecido de que el camino vino a nosotros y se nos reveló y de que usted no está esclavo de algún sistema religioso. Usted fue libre de eso. Agradecido de eso, pero ahora en una misión de ir a rescatar todas las almas que todavía están perdidas, mi hermano. Todas las almas que todavía están esperando que nosotros les hablemos del Señor. Que les hablemos de que el mensaje hermoso de Cristo era: vengan a mí los que están cargados, los que están tratando de salvarse a sí mismos, los que tienen una pesada carga, vengan a mí que yo les daré ¿qué? Descanso. Eso es lo que esta gente está esperando, mi hermano.
Ellos están atados, ellos están esclavos de ese sistema religioso que ellos mismos inventaron. Que eso también es una de las grandes diferencias. Mientras esta verdad de la fe cristiana fue una verdad revelada, o sea, no se la inventó Moisés, no se la inventó Pablo. Dios mismo vino a mostrarnos esa verdad del Evangelio. Él nos la reveló. Todos estos grupos tienen también textos, pero cada uno de ellos han sido de inventiva humana. Así que hay una gran comparación entre el Corán y la Biblia, por ejemplo. Hay una gran comparativa entre el Corán, entre la Biblia y cualquiera de estos libros religiosos de esas demás religiones. Bien, lo que vamos a ver en el libro de Hechos son al menos 7 principios sobre cómo nosotros evangelizar a alguien de otra religión. Pero viendo el modelo del apóstol Pablo. Usted recuerda que el apóstol Pablo iba a un viaje misionero y comenzaba a visitar ciudad a ciudad predicando el mensaje del Evangelio. En Hechos capítulo 13 nosotros tenemos ese momento cuando Pablo en su primer viaje misionero llega a una sinagoga y predica la palabra. Y hay un sermón muy extenso allí, en Hechos capítulo 13, versos 16 al 41. Si usted quiere ver cómo Pablo iba y predicaba a una sinagoga, vea ese pasaje. De Hechos capítulo 13, versos 16 al 41. De hecho, usted quiere predicarle a un judío, usted conoce a un judío y quiere evangelizarlo, vea ese modelo, vea ese pasaje que hay allá en Hechos 13, 16 al 41. Pero en el pasaje que veremos hoy, de Hechos 17, vamos a ver cómo Pablo le predicaba a gente que no eran judíos, porque por lo menos los judíos tenían el Antiguo Testamento. Y Pablo podía ir y empezar a hablar del Antiguo Testamento, que ya usted lo conoce, y mostrarle cómo el Antiguo Testamento siempre apuntaba a Cristo. Pero imagínate cuando tú te acercas a alguien de una religión tan diferente como esta, que están aquí. Esa gente no sabe lo que es el Antiguo Testamento. Esa gente no sabe la historia de Génesis. Esa gente no sabe quién es Noé. Esa gente no sabe quién es, Abraham. Un judío sí, y tú puedes hablar con él. Un judío sabe quién es David. Y tú puedes conectarlo de ahí hasta Cristo. Pero la gente de todos estos grupos religiosos no saben. Así que, ¿cómo hacía el apóstol Pablo para compartir el Evangelio con gente de otra religión que no fuera judía, que ellos no tenían el Antiguo Testamento y no conocían esas historias? Es lo que vamos a ver hoy a través de Hechos capítulo 17. Así que le invito que me acompañe allí. Vamos a ver el capítulo completo. Pablo está yendo a diferentes ciudades. Por lo menos en este capítulo Pablo va a 3 ciudades en el área de Grecia. Pablo va a Tesalónica, a la ciudad de Berea y a la ciudad de Atenas. Así que eso es lo que estaremos viendo brevemente en esta noche, mientras estudiamos estos 7 principios sobre cómo interactuar o evangelizar a gentes, a personas de otros grupos religiosos. Bien, lo primero que vemos aquí, miren el versículo 1 al 3, para comenzar a narrar o a leer esta historia. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Así que, mi hermano, lo primero que nosotros entendemos aquí, o utilizamos como modelo del apóstol Pablo, cuando él iba en un viaje misionero, llega a esta ciudad de Tesalónica, va a una sinagoga, y noten, allí lo que hay son judíos. Él sabe que ellos tienen el Antiguo Testamento. Así que lo primero que él hace, ¿qué es? ¿Qué dice ahí el versículo 2 y 3? Noten los términos que usa para describir los adjetivos que usa, las acciones que se presentan ahí. ¿Qué hacía Pablo? Examinaba el ambiente. Sí, sí. Examinaba el ambiente, veía lo que había y quiénes eran las personas Sí. que estaban, y a base de lo que él escuchaba y oía, por ahí entonces llega él. Sí. Ese es uno de los principios que veremos aquí mismo en este capítulo, ¿así es? Porque eso mismo, ¿verdad? Como estoy adelantando, Claro. cuando llega entonces a Grecia, él ve muchos dioses, Sí. y ve alguno que decía Dios no conocía. Entonces, como él sabía que los griegos
eran tan politeístas, pues él agarró toda, vio lo que estaba pasando ahí, pues por ahí Sí, se va. así. Porque estudia lo que hay primero, Sí. para entonces hablar. Ese, literalmente, pero no hay ningún problema con empezar por ahí. Es el punto número 7 de mis 7 principios. Literalmente está ahí. Punto número 7, conoce a tu audiencia. Vamos a llegar ahí, pero claro, Pablo lo está haciendo desde el principio. O sea, Pablo llega a Tesalónica y noten que cuando él llega a Tesalónica, él llega a una sinagoga, él conoce a su audiencia, él dice, esta gente son judíos, ellos saben acerca de las promesas de un Mesías que venía, así que yo voy a hacer. Noten los términos, miren los términos. Verso 2 dice que empezó a discutir. Hermano, y cuando tú usas la palabra discutir, rápido la ves como de forma mala. No. Es que él estaba sentándose, imagínate, con las escrituras abiertas, con los rollos, discutiendo de buena manera, hablando, debatiendo. Es lo que hacía él. Eso mismo, exactamente eso. Así que él estaba debatiendo desde la escritura. Ese es el primer punto. De esos 7 principios. Mi hermano, si usted quiere convencer a alguien acerca de la fe cristiana, sea un judío, o sea un musulmán, o sea un hindú, mi hermano, su libro de texto es la escritura, es la Biblia. Noten que Pablo no iba a ir a inventar, Pablo no iba a ir a dar sus opiniones. Pablo no estaba allí para dar la opinión de los líderes antiguos. Pablo podía citar en ese momento a los maestros que él había tenido, que eran buenos estudiantes de la Biblia. Pero Pablo lo primero que hace es, él debate desde la escritura. Lo primero que usted tiene que hacer, mi hermano, cuando usted esté delante de un judío, un budista, un hindú, cualquier persona de otra religión, como hemos aprendido en clase, es tener la Biblia abierta y mostrarle que lo que usted le va a decir acerca de que Jesús es el único camino, de que el mensaje de salvación es solo a través de Cristo, lo que él hizo en la cruz, usted hágalo con la Biblia abierta. Eso es lo que hacía Pablo. Dice que él discutía, que él declaraba. Noten el verso 3, que él exponía. ¿Por medio de qué? Por medio de la escritura. Yo le decía la semana pasada a los estudiantes que teníamos allá, que en una servilleta, hay que inventársela por los contextos, que en una servilleta ellos podían compartir el evangelio o la verdad del mensaje completo de la Biblia con cualquier persona. Le decíamos, tú puedes hacer un dibujo parecido a esto y decir, ¿sabes qué? Ese es el mensaje de la Biblia, el mensaje completo de la Biblia. Antiguo Testamento está apuntando al Mesías que había de venir. Todo el Antiguo Testamento está apuntando a la cruz, está apuntando a ese Mesías que vendría, a esa simiente de la mujer, al hijo de David, al hijo de Abraham, aquel que venía a salvar lo que el hombre mismo había roto, su relación con Dios. Así que todo el Antiguo Testamento está apuntando siempre, está dirigiéndose hacia la cruz. Luego viene la cruz, Cristo viene, vive su vida de ministerio, Él muere en la cruz por nuestros pecados, Él resucita al tercer día, Él asciende a los cielos. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué tenemos? Un nuevo mensaje. Como que la segunda parte, ya pasó Jesús, ahora vamos a hablar de otra cosa. Pero es que ¿de qué otra cosa podemos hablar? El Nuevo Testamento entonces va a mirar para atrás, en el sentido de va a mirar la cruz y va a empezar a explicarla. ¿Tú sabes qué hace el Nuevo Testamento? Mateo, los primeros libros del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Quién te habla Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Te explica quién es Jesús, su ministerio, su vida, su muerte y resurrección. Después vienen las epístolas. ¿Y qué te explican las epístolas, mi hermano? No es otra cosa, las epístolas, que una explicación de la cruz, de la muerte de Cristo especialmente. ¿De qué tiene que ver eso con los creyentes? Esa salvación que se nos dio en Cristo. Y luego el Nuevo Testamento termina con el libro Apocalipsis, donde se nos habla precisamente de ese cordero que fue ahí, inmolado, que ya está victorioso y que vino a buscar su pueblo. Mi hermano, no es difícil hacer esta rayita. Ya. Y con eso usted puede describir el mensaje de la Biblia como un todo. Esa idea, eso es lo que hacía Pablo. Pablo estaba debatiendo con los judíos en Tesalónica. Él sabe que ellos lo que tienen son el Antiguo Testamento. Así que él se sentó a discutir. Mira las palabras que usa: discutir, declarar y exponer. Él se sentó a discutir cómo todo el Antiguo Testamento siempre apuntaba
a Jesús. Así que lo primero que hacemos, debatamos desde la Escritura. Prediquemos desde la Escritura. No es un nuevo mensaje, mi hermano. No, usted comienza a decir porque es que hay un sociólogo. Eso tiene su lugar. Usted citar a muchas fuentes, eso tiene su lugar. De hecho, vamos a ver aquí que Pablo, cuando habla con los atenienses, él empieza a citar una fuente por allá. Eso tiene su lugar. Pero noten que la idea general es comenzar, ya que tenemos la Escritura, partir de ahí y comenzar a predicar desde la Escritura. Ese es el primer principio cuando vamos a hablar o compartir el Evangelio con alguien de otra religión. El segundo principio está ahí mismo. Noten que él exponía por medio de las Escrituras. ¿Y cuál era su mensaje? Ahí mismo en el verso 3. Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, decía, Él es el Cristo. Noten, 3 veces dice Cristo, Jesús, Cristo. Ese énfasis de que su mensaje era un mensaje centrado en Jesús. Así que en primer lugar, prediquemos desde la Escritura. Segundo lugar, mi hermano, prediquemos a Cristo. O sea, que ese sea el centro de nuestro tema. Que cuando tú estés hablando con un hindú, tú le puedes hablar de tantas cosas de la fe cristiana. Pero mi hermano, no se nos olvide que al final el centro de esta revelación, miren cuál es. Es Cristo. Esto es como, miren, mi niño Mateo tiene algunos libros. De hecho, su libro preferido, ahora mismo, que se lo leí anoche, y de seguro ahorita voy a leérselo, porque es el que tiene esta semana, casi toda la semana cambia, de su libro preferido. Y el que tiene ahora mismo es un libro que tú abres, y usted sabe de qué estoy hablando, tiene como a relieve, escenas a relieve, que tú abres y se levanta algo, o él puede abrir unas cositas, y bien chévere. Así que, imagínense eso con la Biblia. O sea, esto que yo le estoy diciendo aquí, este cuadrito, es lo mismo que decir que usted toma la Biblia, la abre, y usted sabe que va a ser la relieve así grande, la cruz. Porque es el mensaje central. Así que no cambiemos el mensaje, no hago el mensaje. Mi hermano, usted no tiene que hacer el mensaje más bonito, el mensaje del Evangelio ya es hermoso. No se avergüence del mensaje, usted predique el mensaje, ese. No lo adultere, no lo edite. Predica el mensaje. Si usted quiere hablar con otra persona de otra religión acerca del Evangelio, parta desde la Escritura, que este sea su texto principal, que ella la vea o ella lo vea con una Biblia ahí abierta y que lo que usted está diciendo es de la Biblia. Y en segundo lugar, no se te olvide predicar lo más importante de la Biblia, a Cristo. Que ese sea el centro. Esto es lo que hizo Pablo allí, expuso quién era Jesús. Pero miren lo que pasó, y esto nos lleva a nuestro punto número 3. Nuestro principio número 3. O sea, Pablo está en Tesalónica, está predicando el Evangelio, va a una sinagoga. En primer lugar, él debate desde la Escritura. En segundo lugar, él predica a Cristo y solo a Cristo y nada más. En tercer lugar, él sabía, él partía de la premisa de que algunos creerían. ¿Cómo lo ponemos según nuestro principio? Debate desde la Escritura, predica a Cristo. Tercero, parte de la premisa de que algunos creerán. O sea, que esa sea tu fundamento. Cuando tú estés hablando con un budista y tú digas, oye, pero es que esta gente cree una melcocha. Y lo que esta gente cree de verdad es muy difícil que esa persona venga a Jesús. Oye, ya tú no estás confiando en el mensaje del Evangelio. Cuando tú compartas el mensaje del Evangelio, tú estás confiando en el mensaje más poderoso para transformar vidas. Que puede tomar esta persona que tiene ideas como la que tiene un hindú, muy difíciles para nosotros entender, muy diversa, y puede mostrarle su necesidad de Cristo y mostrarle su salvación. Así que usted parta de la premisa de que cuando usted está predicando a una persona de cualquiera de estas religiones, esa persona, algunos de ellos, creerán. De hecho, eso usted lo puede extrapolar a cualquier momento que usted está evangelizando, mi hermano. Usted parte de esa premisa, porque usted no va a poner evangelizando a la gente en la calle creyendo que ellos no van a creer. Es Dios el que va a abrir el corazón. Pero tú confía en el Señor, que de 50, puede que 1, 2, 3, tú no sabes quiénes van a creer. Pero tú tienes que partir de la premisa de que algunos van a creer. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Mírenlo ahí.
Versículo 4, él fue a la sinagoga, él predicó. ¿Y qué dice ahí, versículo 4? Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres no pocas. O sea, que había un grupo que verdaderamente había respondido. Bien, número 4, es lo que pasa en el verso 5. Cuando tú estás compartiendo el evangelio con alguien de otra religión, tú debates desde la escritura, tú partes de la Biblia, tú predicas a Cristo, ese es tu único tema. En tercer lugar, tú partes de la premisa de que algunos de los que te van a escuchar van a creer por el poder del evangelio, no por tu argumentación, no por lo bonito que tú hables. En cuarto lugar, el cuarto principio, esperemos oposición. Mi hermano, esperemos oposición. Cuando usted predica a Cristo, cuando usted predica ese mensaje de salvación, hay gente que, ¿sabe qué? Precisamente te va a decir, no, eso es muy sencillo, yo me quedo con mi religión complicada. Es que eso no puede ser posible, que yo me salve así creyendo nada más, yo tengo que hacer algo. Y rechazan a Cristo, e incluso hay gente que se va a oponer a Cristo, y se va a oponer a usted, que es el representante de Cristo allí. Miren lo que ocurrió, verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos entonces al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos. Probablemente Jasón era el líder de los cristianos allí, o se convirtió en el líder de los cristianos allí. Trajeron a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey. Oye, yo le decía que esta gente, los hindú, cree en cuantos miles y miles y miles y miles de dioses diferentes. Pero mi hermano, el número es casi difícil de imaginar. Y de momento tú le digas, no, ninguno de ellos. Solamente hay uno, es Cristo. ¿Tú no crees que va a haber oposición? De hecho, se dice que tú vas a un hindú y le dices, ¿sabes qué? Cristo es Dios. Y probablemente ellos te digan, sí, qué bueno, yo lo añado a mi lista. O sea, tengo 1000 y ahora tengo 1001. Tengo uno más. Pero imagínate cuando tú le digas, no se trata de eso. Es que ninguno de esos 1000 que tiene y que todos son dioses verdaderos. Entonces son ídolos falsos. Solamente hay uno, ninguno salva, solamente hay uno, y es este que te estoy predicando. Pero hay gente que va a traer oposición a eso. Aquí los judíos, cuando escucharon que Pablo estaba usando sus mismas escrituras para decir que solamente el mensaje de salvación estaba en Cristo, dice que se levantaron, que buscaron a los ociosos, a los vagos de la ciudad, hicieron una revuelta. A mí siempre me ha encantado la descripción que aparece ahí en el versículo 6 acerca de los cristianos. Miren cómo se describe a los cristianos en el versículo 6. Los trastornadores del mundo. Y usted sabe que la traducción original ahí, ¿sabe cuál puede ser? Estos que han puesto el mundo al revés. Miren lo que la gente acusaba a los cristianos. Dijeron, esta gente está poniendo el mundo al revés. Están trastornando el mundo. Miren, me tienen que aguantar mucho de aquí como a 3 semanas todas las referencias que haga a la clase de la semana pasada. Porque imagínate, tuve una semana intensa hablando solamente de los primeros 200 años de la historia de la iglesia, así que la tengo aquí todavía en la mente y hay mucha ilustración ahí. Pero yo discutí con el grupo de estudiantes una carta que envió un gobernador que se llamaba Plinio. Este hombre, esos eran los nombres de la época. Este hombre, Plinio, era un gobernador de una región en Turquía en el siglo II después de Cristo. Los cristianos ya estaban creciendo y creciendo y creciendo en esa región. Así que un día Plinio le envió una carta al emperador. El emperador se llamaba Trajano. Así que imagínense. Plinio le envió una carta al emperador Trajano. Esa carta se ha guardado por 1800 años, imagínense eso, y usted lo ve en un archivo histórico, usted la puede ver, usted la puede leer en su celular cuando la busque, la carta de Plinio a Trajano. Y es interesante porque Plinio es un gobernador pagano.
¿Y sabes por qué él, como gobernador, le está escribiendo al emperador? Él dice, yo no sé qué hacer con los cristianos. Y la carta es fascinante. Yo siempre la leo con los estudiantes porque es fascinante. Él dice, yo no sé qué hacer con los cristianos. Y le está preguntando al emperador, los meto a la cárcel, los mando a matar, yo no sé qué hacer con ellos. Pero me encanta una de las descripciones que él da. Él dice, ¿sabe qué? Es que los templos están vacíos. Esto es lo que habla aquí cuando dice en el verso 6. Estos cristianos son los trastornadores del mundo. O sea, si crece la iglesia en esa ciudad, por otro lado, los templos de todos estos dioses, ¿qué pasa? Se vacían. Y este gobernador dice, pero es que yo no sé qué voy a hacer porque los templos están vacíos. La iglesia está creciendo. Dime algo para yo poder perseguirlo. Él estaba pidiendo la autorización para poder perseguirlo. ¿Usted quiere saber la respuesta? Como lo he hecho antes. La respuesta del emperador. Vaya ahorita, no lo haga ahora. Vaya ahorita y lea la carta de Plinio a Trajano y la correspondencia. Muy interesante que se da para atrás. ¿Sobre qué le dijo Trajano? ¿Cómo podía lidiar con los cristianos? El emperador en esa época, el emperador romano. Pero lo que quiero que sepan hasta este punto, mi hermano, desde el libro de Hechos, y aún aquí, que lo que habían pasado como 100 y pico años, cuando pasó esta carta, cuando se dio esta escena, 100 y pico de años de que la iglesia estaba creciendo apenas, ya había gobernadores que no sabían qué hacer con los cristianos. Era como una plaga, en buen sentido, de que están por todas partes. Y mientras más cristianos, entonces los templos paganos de las falsas religiones se vacían. No sabemos qué hacer con ellos. Entonces la acusación que se dio aquí fue, estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Y ellos, lo peor, es que están diciendo que hay otro rey. Entonces cuando tú vas con el mensaje diciéndole que hay un solo rey, que hay un solo Señor y un solo Salvador, mi hermano, de seguro vas a encontrar oposición. ¿Y sabes qué? No tienes que ser alguien hindú, budista, judío. Tú te encuentras en la calle a alguien, cualquier persona que no esté adherido a una de estas religiones. ¿Sabes quién es su Dios y su Señor y su Rey? No es Buda, no es tal vez el del hinduismo. ¿Sabes quién es? Piensa. El de la gente normal por ahí. Ahí está. Ellos mismos, así que como quiera le estás dando algo que le duele. Porque le estás diciendo, tú que te consideras tú mismo tu Dios, tu Rey y tu Señor, tú no eres ni Rey, ni Dios, ni Señor. Hay solamente uno. Tú que crees que te puedes salvar a ti mismo, no puedes, no eres tu Salvador, tú no eres tu Mesías. Eso le duele a la gente, eso hiera el orgullo del ser humano que cree que él puede salvarse a sí mismo. Así que de seguro va a encontrar oposición. Así que Pablo encontró oposición en ese lugar donde había ido. Los judíos de Tesalónica. Aguante ese nombre ahí. Guárdelo porque van a aparecer por allá mismo otra vez. Tenemos entonces una segunda escena. Pablo va a Tesalónica y ya nos mostró estos primeros 4 principios. Luego el apóstol Pablo va a Berea, otra ciudad. Mire lo que dice, verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Esta era como el modus operandi de Pablo, usted lo sabe. Ir a la sinagoga. Verso 11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres, griegos de distinción y no pocos hombres. Mi hermano, usted va viendo lo que pasaba en cada ciudad donde Pablo predicaba el Evangelio. Algunos creían, así que Pablo partía de la premisa de ese punto número 3 que vimos aquí ya, de ese principio número 3, de que usted espere de que dentro de la voluntad del Señor usted predica y algunos van a creer. Así que Pablo iba, algunos creyeron, dice el versículo 12, muchos creyeron, mujeres, griegas de distinción y no pocos hombres. Pero está el punto número 3 de que algunos creerán, está el punto número 4 que decíamos que iba a encontrar ¿qué? Oposición, mírenlo aquí. Y por eso le decía, guarde a los judíos de Tesalónica. Miren lo que dice el verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Eran revoltosos esta gente. Claro. Así es. En cualquier contexto que tú estés.
predicándole a un hindú, predicándole a un judío, predicándole a tu vecino, que él cree que es su propio Señor y su Dios, tú vas a encontrar esa oposición constantemente. Así que miren lo que ocurre aquí. Por lo menos los de Berea han pasado la historia como más judíos más nobles. Porque mientras Pablo predicaba, ¿ustedes saben qué hacían ellos? Dice que ellos iban escudriñando para corroborar que lo que Pablo estuviera diciendo de aquí, de que el Antiguo Testamento habla de Cristo, de que eso fuera verdad. ¿Ustedes se imaginan esa escena? Increíble. Pablo predicando y diciendo, mira, el Cordero Pascual, los sacrificios del Antiguo Testamento, todo eso apuntaba a Jesús, y Jesús, este Cordero perfecto, ya llegó y murió, sacrificado. Y de momento ellos yendo por ellos mismos al escrito antiguo y pudieron ellos confirmarlo. Y algunos de ellos, dice el texto, que creyeron. Dice en un comentario que el apóstol Pablo puso a tener estudios bíblicos en la casa de ellos. Así es. Claro, así es. Bueno, actualmente en Estados Unidos, yo viví 25 años con judíos. Hay una parte que se llama judíos mesiánicos, que son los que creen en Jesús. Los judíos que no creen en él le tiran a ellos. Porque el judío por lo general es seguidor. Ellos no son gente que ellos lleven su propia palabra, sino que casi ellos son seguidores. Usted le pregunta, ¿qué tú eres? ¿Judío? ¿Por qué? Solamente porque su papá es su mamá. Claro, cultural, sí. Cultural, no hay nada de que ellos... No por religión, sino hay montones de... Ellos ni siquiera conocen su religión. Sí. Ni siquiera la conocen. Hay muchos, de hecho, por eso a veces sorprende a la gente que hay un montón de judíos liberales que creen en matrimonio sexual, que Cristo dice, oye, pero ¿y qué es esto? Como que no me cuadra. Y es que son judíos por tradición, por cultura. Más tradición. Claro, hay muchos, hay miles y miles, millones de judíos en el mundo así. Uno de ellos una vez yo le pregunté, porque entonces la celebración que tenían, la de los panes con levadura, ellos hacen una cena especial y qué sé yo qué. Y yo estaba preguntando y viene y se puede, se deja la puerta abierta porque Miriam y Elías vienen. Yo le dije, pues déjame decirte una cosa, cierra la puerta pues te mantente de un lado. Porque Elías y Miriam no son de esa época. Sí, ellos mezclan tradiciones y muchas cosas, así es. Esa fue buena respuesta. Así es. Así que Pablo va a Tesalónica, Pablo va a Berea. Noten los principios que ya hemos visto. ¿Nos quedan 10 minutos? Sí, no. 6 minutos. Ok, 6 minutos para hablar de lo que ocurre cuando Pablo va a Atenas. Muy importante. Y ahí están los próximos principios, los próximos 3 principios que queremos hacer para cerrar. Pablo entonces se mueve a la ciudad de Atenas. Mi hermano, la ciudad de Atenas era el centro de conocimiento e intelectualidad de la época. En el mundo antiguo habían ciudades como Alejandría, Atenas, por supuesto, que era la principal. Miren esta, interesante. ¿Usted la conoce? Tarso. Un centro de intelectualidad antiguo. Dios permitió en su soberanía que Pablo se preparara ahí. Él era de ahí. Mi hermano, no había universidades en todas las ciudades antiguas, ni grandes bibliotecas. Pero ¿sabes dónde había una universidad? Muy buena, allí en Tarso. Así que Dios propició que Pablo desde su formación se preparara desde muy pequeño y muy joven para luego tener esta conversación que va a tener aquí en Atenas. El centro mundial de sabiduría humana. Ahí donde se estudiaba, era la cuna de los filósofos. Mi hermano, ellos se jactaban de que Platón, Aristóteles, Sócrates, los grandes filósofos de la antigüedad, no eran de Tesalónica, o no fue en Tesalónica donde expusieron su enseñanza. Había sido allí, en Atenas. Era muy orgulloso. Así que miren lo que dice, verso 16, que nos muestra el quinto principio. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pero hermano, se dice que había muchos templos allí. De hecho, había un templo a la diosa Atenea, por eso se llama Atenas. Un templo a la diosa Atenea tan grande que de lejos, tú no tenías ni que llegar a la ciudad, de lejos tú veías allá, se veía el templo. Y que cuando tú entrabas a la ciudad, por todas partes, tú lo que veías era o templos para otros dioses, o pinturas dedicadas a los dioses. Eso estaba por todo lugar. Así que usted se imagina a Pablo, este siervo del Señor que quiere predicar a Cristo como su único Salvador, rodeado de todas esas deidades alrededor. Miren cómo él reaccionó. Dice que su espíritu se enardecía dentro de él porque él vio a la gente perdida, entregada a
la idolatría. Ese punto número 5, no seamos indiferentes, mi hermano. Usted ve toda esta gente, está perdida. Están confundidos. Están ciegos. No seamos indiferentes. El apóstol Pablo pudo haber visto todo eso, haber sacado su celular, haber llamado a Lucas y decirle, oye, vámonos de aquí. Esto está perdido. Esto no tiene remedio. Qué hermoso que él dijo, no. Esto que parece estar perdido, esta gente necesita más que nunca escuchar el evangelio. Mi hermano, cuando usted vea algo, un contexto, usted ve a gente que está perdida y perdido, mi hermano, predíquele el evangelio. No lo descarte usted. Usted no tiene ese poder para descartarlo. Predíquele el evangelio. Pablo vio esa ciudad y no le dijo a Silas y Lucas, vámonos, no prediquemos aquí. No, nos dijo, aquí ellos necesitan a Cristo. Así que ese punto número 5, no seamos indiferentes, mi hermano. Hay gente que se está perdiendo todos los días. ¿Usted quiere saber el último dato de la International Mission Board? El 59% de la población mundial. 59% de la población mundial. ¿Usted quiere saber cuántos es esos números? 4.7 billones de personas que están aquí en alguna de esas religiones que están perdidos. Hermano, no seamos indiferentes. Hay que alcanzarlo con el evangelio. El apóstol Pablo no se quedó cruzado de brazos, no dijo, oye, pues déjalo, están perdidos, ya no hay esperanza. No, él decía, esa esperanza que me llegó a mí, que yo era el más grande de los pecadores, yo quiero predicársela a ellos también. Mi hermano, que tengamos nosotros ese mismo corazón, esa misma pasión por alcanzarlo con el evangelio. Miren lo que hizo Pablo cuando llegó allí. Verso 17. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Los estoicos y los epicúreos eran las escuelas de filosofía más importantes de su época. Allí había filósofos, estaban discutiendo con él. Y uno le decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Usted sabe que ese término era una ofensa, era una burla, claro que sí. ¿Qué quiere decir este palabrero? No sabían que ese palabrero tenía las palabras más importantes que ellos podían escuchar, que era el evangelio. Que ese palabrero, como ellos se burlaban, tenía en vasos de barro el tesoro más grande que un hombre puede escuchar, que es el mensaje de salvación. Otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Así que simplemente pensaba que él era un predicador de nuevos dioses. Tomándole, le trajeron al areópago. ¿Usted sabe qué era el areópago? El centro de discusión, donde se daban los debates en la ciudad. Y Pablo de momento pudo meterse allí a discutir, a hablar del evangelio. Mi hermano, ahí está nuestro punto número 6. No tengamos miedo de la esfera pública. ¿Y a qué yo me refiero de la esfera pública? Estoy hablando de los contextos públicos. La universidad, la plaza, el debate. No tengamos miedo de eso. Pablo vio una oportunidad en la esfera pública allí, debatir con los filósofos. Vamos allí. Esa gente necesita escuchar a Cristo. Y a veces nosotros pensamos, no, eso es muy difícil, esa gente ya no cree, esa gente está muy metida en su filosofía, ellos no van a creer, yo no voy a perder el tiempo con los filósofos de la universidad, por ejemplo. Mi hermano, hay que llevarle el evangelio. Así que punto número 6, no escapemos, no tengamos miedo de la esfera pública. Allí necesitan escuchar a Cristo. En cada esfera de la sociedad necesitan escuchar a Cristo. Así que a Pablo lo llevan allí y Pablo comienza en el versículo 22 a dar un discurso muy interesante que lo vamos a leer y con esto vamos terminando. Varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos. Ahí está nuestro punto número 7. Y que decía Sonia hace unos minutos atrás. Conozcamos nuestra audiencia. ¿Cómo él pudo acercarse a alguien de una religión que no era la de él? Oye, porque él había visto su religiosidad. Usted puede ir a un hindú y decirle, oye, empezar a hacer su discurso. Yo he visto que tú eres muy religioso, porque tú adoras aquí a cuantos dioses. Así que Pablo empezó su discurso de esta manera. Yo he visto que ustedes son muy religiosos, porque
Pasando, verso 23, pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Wow. ¿Tú sabes lo que había pasado? Que los atenienses habían hecho templos para todos los dioses que ellos conocían. ¿Y saben qué? Hicieron uno y dijeron: oye, por si acaso hay otro que no conocemos, vamos a hacerle un templo para que no perdamos la bendición de ese otro Dios que no conocemos. Por si acaso existe otro. Y Dios guía al apóstol Pablo hasta allí de una forma tan genial para decirle: mire, ustedes tienen miles de templos aquí, pero yo les voy a hablar de aquel que está vacío. Aquel que tiene una inscripción que dice: al Dios no conocido, a ese yo vengo a predicarle. Porque hubo uno, le estoy resumiendo porque ya no hay tiempo, hubo uno que vino a la tierra. Es lo que dice en ese discurso, estuvieron en su casa, del capítulo 17. Hubo uno que vino a la tierra y le dio a conocer. Ese que ustedes dicen que es el Dios no conocido, se ha dado a conocer a través de Cristo, el que yo les vengo a presentar aquí. ¿Ustedes se imaginan ese discurso? Increíble. Ese que ustedes dicen y le tienen al Dios no conocido, yo les vengo a decir que vino uno que es el único que puede revelarle, mostrarle, decirle quién es el Dios verdadero. Les habló de la resurrección de los muertos. Y cuando le habló de la resurrección de los muertos, miren la reacción, verso 32. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ven otro día, Pablo. Tal vez otro día te escuchamos, Pablo. Hoy no nos interesa este tema. Así Pablo salió en medio de ellos. Pero miren, siempre hay oposición, pero ¿qué hay? Verso 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Mi hermano, siga predicando el evangelio, porque siempre hay fruto. Siempre. Usted predique. Usted ve a gente que está envuelta en cualquier de estas otras religiones, porque si no tiene algún ídolo de esto, vuelvo y repito, el ídolo es su trabajo, su casa, aquí, el vecino de nosotros. Él mismo es su Dios. Todos tienen la misma necesidad: escuchar que solo en Cristo hay salvación. Amén. Carlos, pon el mapa. Miren ese mapa y con esto cerramos. Ahí hay un mapa que nos va a mostrar, ahí está, la distribución de la fe cristiana, que es el color violeta, el más grande. Pero entonces miren el Islam, el que está creciendo más grande ahora mismo, que es el color verde. Y después los otros grupitos. Pero hermano, hay tanta y tanta gente perdida. ¿Usted sabe por qué? Porque, aunque usted no lo crea, en términos de demografía, el mundo está densamente poblado. Aquí, la ventana 1040, en toda esa sección donde el mundo está más poblado que en otras áreas. Y donde el mundo está más poblado es donde está más perdido. ¿Usted se imagina eso? Donde el mundo está más poblado densamente en demografía, son las regiones donde el mundo está más perdido. Así que necesitamos predicar a Cristo. Necesitamos predicar ese mensaje de que solamente en Él hay salvación. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a ser fieles en esa tarea. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por esta enseñanza. Gracias por recordarnos hoy, Señor, que tú nos has dado una misión, una tarea. Y que alrededor de nosotros hay gente que creen en alguna de estas religiones, que tienen alguna de estas deidades, o si no, ellos mismos se consideran sus propios dioses, o tienen muchos ídolos. Que nosotros podamos llevarle este mensaje, Señor, del Evangelio. Que nosotros siempre partamos de la Biblia. Que ese sea nuestro centro, nuestro libro del cual nosotros demos el mensaje de salvación. Que siempre hablemos de Cristo. Que siempre confiemos en que algunos van a creer. Señor, que siempre confiemos en ti, de que aunque se levante la oposición, tú estás con nosotros. Oh Señor, que nosotros podamos conocer nuestra audiencia para ser sabios. ¿Cómo podemos predicar de una mejor manera el Evangelio? Señor, ayúdanos a ser fieles en esta tarea que tú nos has encomendado. Hasta que el mundo entero escuche de ti, Señor, no queremos descansar. Señor, pon esa pasión que tienes tú, ese corazón misionero, ese corazón de que todos los pueblos escuchen de tu gloria y de tu salvación.
Ponlo en nosotros, te pedimos, para que el mundo entero escuche que solamente en ti hay salvación y vida eterna. Gracias, Jesús, por este tiempo. En tu nombre oramos. Amén.